Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. María, ahora sí, oficialmente al aire. Saludos, mi querida María, saludos a todo el gentil auditorio. Le estaba comentando a María que a su marido, cuando le iban a presentar a María, le dijeron, quien conociera a María, amaría a María. Y sí, amó a María y además, quien conozca a María, amaría a María. Así es, padre. Incluyéndose a la Virgen María, quien conociera a María, amaría a María. ¿Ok? Muy bien. Es. Estábamos hablando de esa canción que estaba de ¿qué pasó Yolanda? ¿Dónde estás Yolanda? Era una canción allá en los años 60 que después de la matazón que hubo en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, Díaz Ordaz estaba en Veracruz y no apareció a dar la cara. Entonces le cantaban, ¿dónde estás, Gustavo? Te busqué, Gustavo. Bueno, y hablando de, o sea, como ven, siempre ha habido represión, no ha habido un buen presidente. Bueno, sí, mi tío Adolfo López Mateos fue un excelente presidente. También, también el presidente, ¿cómo se llamaba el que le antecedió, el que hizo la universidad? Miguel Alemán. Miguel Alemán también fue un buen presidente, y también Lázaro Cárdenas, un excelente presidente. Así que sí ha habido buenos presidentes. Y otros han hecho su intento, pero pues no lo han logrado tanto. Pero hemos tenido pésimos presidentes. Ayer, por lo que dije, ya el presidente de México dijo que va a investigar mi presupuesto, de dónde gano dinero, y hacerlo público. No me mencionó a mí, pero pues está incluido. Dijo que esto iba a ser con todos los reporteros, porque todos aquellos que dan una imagen pública, el público tiene derecho a saber su vida privada. Y la agarró no solamente contra Carlos Loret de Mola, sino contra López Dóriga, contra Jorge Ramos, contra Carmen Aristegui y contra Ciro Gómez Leiva. O sea que esto, si no se llama represión de la libertad de prensa, no sé qué cosa sea. El hecho es de que los reporteros se han volteado ante Morena en la Cámara de Senadores ayer, apagaron sus cámaras y guardaron un minuto de silencio, como una forma de protesta. Hoy en la mañanera, también los reporteros le dijeron, con todo el respeto que se tiene, pero no está cumpliendo, para proteger la vida de los 30 reporteros asesinados durante su mandato. Durante el mandato de Calderón hubo 28 asesinados. Durante el periodo de Peña Nieto hubo 17 reporteros asesinados, y ahora en 3 años ya van 30 reporteros asesinados. Y realmente todo aquel que lo critica es un enemigo de la nación y traidor de la patria, y merece ser encarcelado, según le dijo un abogado. Pero hoy precisamente el Instituto de Transparencia dijo, no podemos investigar ni dar a publicar lo que gana cada reportero, porque eso va en contra de la Constitución y en contra de los derechos individuales de privacidad de cada persona. Cosa muy diferente con los que trabajan en el gobierno, que es la ley de transparencia, de que deben de manifestar lo que ganan, lo que tienen, lo que han obtenido, para ver que no haya un fraude o que no estén haciendo mal uso de sus ingresos, o que haya corrupción o que estén recibiendo dinero por otra parte. Entonces, el manejo es tan increíble como se está haciendo. El hecho, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, le recortan el presupuesto y pues, las boletas para la absurda votación de revocación del mandato, las hicieron no con papel oficial, sino con papel común, porque no tienen presupuesto. Yo les garantizo que eso va a ser innecesario, que todas esas boletas se van a quedar
en blanco, que va a haber solamente un mínimo de votantes, los chairos, se les llama así a quienes simpatizan con el régimen de López Obrador, y que no tiene, que es un absurdo completo, es decir, votas en contra, se va a quedar, votas a favor, se va a quedar, no votas, se va a quedar. Entonces realmente eso es solamente una forma de campaña, como decía Carlos Loret de Mola, es un excelente candidato que siempre está en campaña, un magnífico político, pero realmente no ha cumplido con las promesas y con todos los anhelos que tenía como candidato, y ahora en la presidencia se está convirtiendo en tirano. Incluso hoy puso una frase, no recuerdo quién la dijo, pero citó diciendo, y la puso en su desplegado en su televisión, donde pone ahí, donde pone toda la información, dice, el tirano es un animal en extinción, que quien tiene el privilegio de tener uno, había que alimentarlo, protegerlo y alargar su vida. Órale, ¿alguna referencia con él mismo? ¿Quién sabe? Pero en fin, esto no es política, es información para que ustedes, mis queridos radiovidentes de México y los mexicanos que vivimos aquí, estemos bien enterados. Pasando a otras noticias, que esto nos interesa también. La economía de Estados Unidos está la deuda 3 veces mayor, la depresión, que el total de ingresos de la nación. Entonces siempre conviene distraer la atención con una guerra. El presidente de Ucrania había dicho que la invasión se esperaba para el día de hoy, no se dio. El caso, Rusia ha retirado sus tropas de la frontera, que es su propiedad, es territorio ruso, y que estaba haciendo entrenamiento y estaba haciendo prácticas del ejército. Ya regresaron a sus bases. Y el canciller de Rusia en una conferencia dijo, por favor, programen el horario para la transmisión de la invasión en este año 2022, todas las supuestas invasiones que vamos a tener, den a conocer los horarios. O sea, realmente Putin nunca dijo que iba a invadir Rusia, nunca fue que iba a invadir Ucrania, esa era su intención desde el principio, y como vemos, realmente las cosas son diferentes. En Ucrania, cuando se formó como república independiente de la Unión Soviética, él quedó como presidente, que era un tirano, quiso unir Ucrania a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico, pero le pusieron como condición que tenía que liberar a los presos políticos, que tenía que tener un régimen democrático y demás. Dijo, no, mejor no entramos. Actualmente el presidente ha dicho, sí, nos interesaría formar parte de la OTAN, y vamos a ver las condiciones que se nos piden. La OTAN forma un pacto entre varios países de Europa, en el cual está el hecho de que si uno es atacado, todos deben de apoyarlo. O sea, el principio de los 3 mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Pero realmente, bendito sea Dios, parece que este conflicto ya está en solución. También retiró las tropas rusas de los límites de Crimea, o sea que realmente hay buena disposición y buena voluntad. Y realmente un presidente que está buscando hacer guerra contra otra nación, en lugar de construir lazos de amistad y de paz, como volvemos otra vez a México. Porque no solamente la recalcó contra los periodistas mexicanos, sino también con los de España. Y también Jorge Ramos, entendemos de que si es un reportero de la Ciudad de México, él radica en los Estados Unidos y tiene ciudadanía estadounidense. Así que también se está metiendo con reporteros de Estados Unidos. Entonces, tengamos conciencia al respecto, sepamos cómo es la situación del mundo, veamos los diferentes puntos de vista, y hay que ver, realmente hay que estar enterados. No suceda de que por no estar enterados nos dejamos seducir
por un mentiroso, como puede ser el que te promete una vida de angelito y ya que te casas te da la vida de angelito, encueradita y sin comer. Entonces, no hay que dejarse seducir por palabras, sino con hechos. ¿Ok? He Así dicho es. voto por mí para presidente. Ok. Claro que sí. Aquí tiene el primer voto, padre. Bueno. Tenemos, está como... A ver, mi querido Alfredo, ¿listo para los chistes? Ya veo que ya está listo para los chistes. Estaba Sí, padre. Alguien escuchando a un candidato que estaba en campaña y que decía, les prometo que si me eligen como presidente, les haré un puente para el río. Lo mismo que el año pasado. Dice, pero oiga, pero aquí no tenemos río. Les prometo que si me eligen para presidente, les construyo un río. Y decía uno, lo mismo que el año pasado. Les prometo que si me hacen presidente, voy a hacer lo mejor por este pueblo. Lo mismo que el año pasado. Y agarran a este que estaba diciendo, le dan una tranquila y dice, lo mismo que el año pasado. O sea que sucede siempre en las candidaturas. Prometer no es lo mismo. Como también el candidato, perdón, el presidente que murió y que va al infierno, perdón, le dan a elegir si quiere ir al infierno o al cielo, porque no es tan bueno como para entrar al cielo, ni es tan malo como para ir al infierno. Entonces le dan a escoger si quiere ir al cielo o quiere ir al infierno. Entonces, pues primero va a conocer el infierno, en cuanto llega lo reciben luego, unas edecanes muy guapas, lo pasan, ve que hay unos jardines preciosos, albercas, campo de golf, canchas de tenis, ahí se encuentra con varios compañeros de su gobierno que están con unas mujeres preciosas y todo el mundo los saluda, un banquete con comida deliciosa y todo. Lo tratan muy bien, le cumplen con todos sus gustos, y no, hombre, lo tratan a cuerpo de rey, y entonces va al cielo y ve que pues en el cielo todo el mundo, los coros son hermosos, todo el mundo muy feliz, todo el mundo contento, pero pues no hay nada de extraordinario. Dice, no, pues decido ir al infierno. Y se va al infierno y se encuentra con que está un lago de fuego y los diablos ahí torturando a todo mundo y con tormento y todo. Dice, oigan, pero si yo vine antes y estaba todo diferente. Ah, es que estábamos en tiempo de campaña. Ahorita ya. Muy bien. Así que, mi No, querido una señora, padre, me pidió que le hiciera que le preguntara una adivinanza a usted. a ver, Pues me la acaba de contar, a ver si me acuerdo. Dice, el perro le hace guagua, el toro le hace mu y el pájaro le hace chil, chil. ¿Qué es? a ver, el perro hace... El perro le hace guau, el toro le hace mu y el pájaro le hace chil, chil. Guamuti. Pues sí. El guamuchi. Pues sí. El guamuchi. Eso es. Ah, está bueno. Muy bien. No, pero fíjate, siempre he dicho que lo mejor para levantarte el ánimo es tener un perro, porque ya cuando te arreglas y todo, le dices, ¿qué tal me veo? Y te dice, wow. Eso está bueno, padre, eso está bueno. Muy bien. Ok, y tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, queja o qué sé yo. Claro que sí, padre. Aquí tenemos. Dice. Ay, Permítame. pero dime. Dice, ¿se podría decir que la circuncisión era equivalente al bautismo? De alguna manera, porque era formar parte del pueblo de Dios. Es decir, hay algunas normas de higiene que Dios las impone a manera de que se cumplan. Es decir, la circuncisión venía a ser como una forma de sacrificio de sangre.
vamos a entender de que en aquel entonces la higiene no era muy buena y era muy fácil obtener alguna enfermedad venérea porque cuando se puede guardar grasa y se puede guardar algunas bacterias cuando no se guarda una higiene, y eso puede ser de una manera contagiosa. Entonces esta norma de higiene de la circuncisión venía a ser como un pacto de sangre, un sacrificio, una forma de sacrificio para formar parte del pueblo de Dios, que todavía sigue siendo vigente. Por eso cuando andaba, me sentía atraído por una chica judía, que realmente empecé a convivir con el ambiente de los judíos, excelente, muy padre y todo. Decía, bueno, ¿y si me hago judío? Pues sí, pero te tienes que circuncidar, circuncidar. Dije, no, prefiero ser católico. Pero viene a ser un pacto de sangre. De hecho, Jesucristo también es circuncidado, es en la presentación del Señor, va precisamente a ser circuncidado. Es una forma de ingresar al pueblo de Abraham. Así que es lo correcto. Ok. Posteriormente, permíteme, después cuando Cristo ascendió a los cielos, cuando la iglesia empezó a predicar, vino esta cuestión acerca de que los paganos, los que se convertían al cristianismo, decían, sí, tenemos que ser circuncidados, como que no le entro. Y entonces se vino esta cuestión y dijo, bueno, este es un sacrificio que se hacía antes, pero Cristo ya pagó el precio de sangre por todos nosotros. O sea, viene a ser la circuncisión, ese pacto de sangre en el cual Cristo se sacrifica por todos nosotros. Entonces, en Cristo hemos sido circuncidados. Cristo ha pagado ese precio de sangre para nosotros. Y se menciona precisamente, dice, si esto ha sido un sacrificio para nosotros, no tenemos que imponer esto a quienes se convierten, excepto que se abstengan de la fornicación, de comer carne sacrificada a los ídolos, y que lleven una vida ejemplar. Eso es lo que se pedía en lugar de la circuncisión. Oh, ok. Dice, me imagino que viene casi junta, dice, ¿los judíos la siguen haciendo la circuncisión todavía? Sí, claro. Sí, es parte del rito judío. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, en esa persecución nazi contra los judíos, era la prueba de que eras judío o no. Entonces era mostrar que realmente estaban circuncidados o no, y si estaban circuncidados al campo de concentración, era una prueba evidente que eran judíos. Ok. Hay otra, dice, ¿siguen practicando la Pascua como cuando Moisés? Sí, es un rito muy bonito, es precioso. De hecho, aquí en mi parroquia hay alguien que no es judío, pero lleva todo el rito como es la Pascua judía, y es muy bonito, se hace cada año. Y es el rito como Cristo lo celebró. Es decir, se ofrece el cordero, pero cada una de las partes es precioso. Es un niño pregunta, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? Entonces un adulto explica cómo Dios se portó misericordioso con el pueblo de Israel, cómo lo sacó de Egipto, etc. Se comen hierbas amargas con agua con sal, recordando el sufrimiento del pueblo hebreo. Se hacen cantos, luego se va avanzando precisamente, se come el pan ácimo con un poco de miel, etcétera. Se sirven varias copas de vino, son 7 copas las que se sirven. Se puede sustituir por jugo de uva para aquellos que no beben. Y luego al final de la 7ª copa podemos entender por qué los apóstoles se quedaron dormidos en Getsemaní. Pues sí, después de la cena, de haber comido tanto, porque sirve un cordero muy sabroso. Yo soy alérgico al cordero, el único cordero que no me hace daño es el cordero de Dios.
pero cuando como cordero me salen ronchas. Entonces también ofrecen pollo. Y pollo, no me abstengo a ello y Pollo. lo comemos. Pero es un ritual muy bonito. Una vez fui a un ritual judío de la Pascua, celebrado precisamente por judíos. Es algo hermoso, realmente es algo muy, muy bonito. En algunas parroquias se sigue haciendo, pero si tienen ustedes oportunidad de participar en inglés se llama Seder Dinner, en español es la cena pascual judía, pero vale la pena que participen. Oh, ok. Muchas gracias, padre. ¿Alguien quiere que por favor si explica qué es dignidad? Bueno, de la encargada del Ministerio Hispano de la Diócesis de Stockton, en la misa ella no puede decir, Señor, no soy digna de que vengas a mí, porque se llama Digna. Saludos a Digna. Los quiero mucho, Digna y José López, así que es una pareja muy bonita que trabajan arduamente en favor de la pastoral hispana. Son gente muy linda. Dignidad, es decir, es un reconocimiento de respeto que merece todo ser humano al ser reconocido como un ser único, individual, diferente, pero sobre todo creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene que ser respetado, y aquello que atente contra esa imagen de criatura única, independiente, imagen de Dios, es atentado en contra de su imagen divina, de su dignidad de ser humano, de su libertad. Por lo tanto, no hay muchas razas. Yo peleo que el ser negro, el ser güero, el ser prieto, el ser amarillo, el ser rojo, azul o verde, es circunstancial, como tener la nariz larga o las orejas grandes, o estar bien fuerte y guapo como yo, o estar horroroso como Alfredo, es circunstancial. Pero todos somos creados a imagen y semejanza de Dios y merecemos ser respetados por ello. Cuando se pasa el límite de la dignidad y el respeto hacia los demás, se acaba todo. Incluso los animales también son merecedores de respeto y de tratarles de no afectar su dignidad. Mi asistente que le compró un vestidito a mi gatita, le dijo, oye, no faltes a su dignidad, respétala como es en su naturaleza de gata. Pero algunos disfrazan a los perros, a los gatos y demás, y luego se quejan porque los muerden. Pues sí, también tiene su dignidad y su respeto, pero la dignidad humana debe de ser respetada en todo sentido. Nadie es superior o nadie es inferior. Nadie puede ser considerado esclavo o nadie puede ser ofendido. Tenemos que tratarles en esa regla de oro que nos da Jesucristo. Trata a los demás como esperas que los demás te traten a ti. Nunca le hagas daño a nadie, nunca trates a nadie de la forma como no quieres que te traten a ti. ¿Ok? Esa es la regla de oro. Espero haber dado a entender el sentido de esa dignidad. Claro que sí, padre, pues muchas gracias. Otra persona dice que si usted puede decir misas gregorianas o si hay alguien que usted le recomiende. Bueno, cualquier sacerdote puede celebrar las misas gregorianas. Ahora, de posibilidad de tener la misa 30 días seguidas en la misma hora, en el mismo lugar, pues está canijo, porque, por ejemplo, toda la semana que entra voy a estar allá por la diócesis de Stockton. Tengo varios compromisos, entonces no podría estar celebrando la misa acá en mi parroquia. Entonces es difícil, los sacerdotes andamos de un lado para otro, pero todos los sacerdotes tienen esa posibilidad de celebrar las misas gregorianas, ¿ok? Actualmente se dan más facilidades para el sentido de las misas gregorianas.
que no tienen que ser 30 días seguidos, pueden ser alternados o pueden ser celebrados por otro sacerdote a cargo, en fin, pero habla en tu parroquia. ¿Okay? Así es, pues muchas gracias, padre. Tengo aquí dice Esperanza Pando, dice buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos en la radio. Gracias, Esperanza. Dice Pedro y Toña Estrada. Saludos para todos. Amigos. Saludos para todos ustedes. Que tengan una excelente semana. Padre, 2 preguntas. Anoche en las noticias en el canal 3 en inglés mencionaron que un sacerdote celebró miles de bautismos que pudieran ser inválidos por una palabra que decía mal al momento del bautismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si se dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sin decir el I, entonces quiere decir que no está correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues habría que ir precisamente a solicitar ser bautizados nuevamente. Pero eso es una norma estricta, pero recordemos realmente, digo, esa es como norma jerárquica de la iglesia. Pero recordemos de que hay que vivir el bautismo plenamente y que está también el sentido del bautismo del deseo. O sea, cuando uno desea ser bautizado, si estas personas creyeron que eran bautizados y lo han vivido o ni siquiera se han dado cuenta, realmente cuenta en ese entonces el signo del bautismo del deseo, porque tuvieron el deseo de ser bautizados, ¿ok? Legalmente habría que hacer el bautismo como sucedió con aquel padre que fue bautizado, que fue ordenado sacerdote y luego se puso a ver el video de su bautizo y se dio cuenta que el diácono no lo bautizó correctamente, entonces hubo que volverlo a bautizar. Pero es este caso, si quieres decir, mi querido Pedro, a lo mejor ya me adelanté, no terminé de escuchar tu pregunta, pero creo que iba por ahí, ¿verdad? Dice, no pude mirar el reporte completo porque cambié de canal por unos minutos. Y dice que si usted sabe algo de esto. Perdona, es que me entró una llamada y me bloqueó el sonido. A ver, otra vez. Dice Pedro, ¿qué? Dice que no pudo mirar el reporte completo porque cambió de canal por unos minutos. Dice, ¿usted sabe algo de esto? Dice, gracias. Y luego por otra pregunta dice, ¿los gobiernos de un país tiene que ver en la clase de cine que se hace en especial en México? Fíjate que independientemente de eso, es decir, la clase de cine que se hace en México, mira, todos nosotros somos lo que comemos. Es decir, siempre hemos insistido, si comes saludable, vas a estar saludable. Si comes comida chatarra, vas a acabar como yo. Es decir, somos lo que comemos. Pero no solamente comemos por la boca, también lo que alimentamos nuestro espíritu con lo que oímos. Ayer estábamos platicando con Jairo y Estrellita y decía que Estrellita no soporta las malas palabras. Le digo, es que no hay malas palabras, hay malas intenciones. O sea, sí, pero de todas maneras ofende y molesta un espacio. Dice, cuando estuvimos en Acapulco, mi hermano y Estrellita hace años, ella no pudo disfrutar de la playa por la forma de hablar de la gente que estaba allí, hablando palabras antisonantes, ofensivas. Dice, porque irrumpen su espacio vital. Entonces, es cierto, el hablar con malas palabras en un ambiente de amigos que se hablan de esa manera sin intención de ofenderse, están en su ambiente. Pero creen que todo mundo merece que se le trate así, y no. Es como el borracho que solamente va a estar contento con amigos borrachos, pero su familia siempre le va a recriminar que está siendo molesto y que es una carga. Es como el drogadicto que solamente se junta con drogadictos porque es una carga para la sociedad. Entonces,
nos alimentamos por lo que vemos, por lo que oímos. Si estás oyendo canciones de rap, de hip hop, de duro contra ellas y sexo puro y violencia y mata y drógate y todo eso, acabas pum, 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 y entonces acabas con ese ritmo así de que te impulsa a actuar con una agresividad. Cuando oyes música clásica, cuando oyes canciones románticas, cuando oyes canciones bonitas como aquella bella canción que dice, quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar solo con mi novia, quita la pata que me das mucha lata, si te quitas de aquí te doy tu hueso, wow, 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 wow. Qué bonita canción, ¿no? Entonces viene a ser otro contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que decía, hay canales de películas de puro narcotráfico, puras balaceras, se matan así nomás porque sí, y que vamos a matar a este, y que esto, y que el otro, y que acabas pensando que es lo más natural. Y si ves películas de horror, de crimen, ya no es de Frankenstein que caminaba así como si hubiera tenido un accidente en los pantalones o Drácula, ¿no? Que era muy guapo, muy elegante, que andaba conquistando muchachas a las que le chupaba el cuello para volverlas sus mujeres, y eran unas cuantas nada más, o el hombre bobo, digo, el hombre lobo, ¿no? Que era muy buena persona, pero en las noches de luna se convertía en monstruo. Ya no son esos, ahora te sacan ahí mucha sangre, mucha porquería y sadismo y todo eso. Oye, tanto va el cántaro al agua hasta que se quede en él. Entonces, realmente ahorita, mira, vamos a ver una cosa concreta. ¿Tú crees que no es fácil localizar dónde están las bases de estos sicarios o de estos narcotraficantes, y con los vehículos que traen es tan fácil seguir su rastro desde un dron o simplemente siguiendo las huellas, porque son varios? ¿No crees que sería muy fácil llegar a sus cuarteles generales y hacer un ataque? El gobierno sabe muy bien quiénes son, dónde están y cómo son, pero ahí manda el dinero. Ahí mandan los intereses, la corrupción. Si quisieran, ya se hubiera acabado, se hubiera hecho un desenjambre parejo. Mira, no lo recomiendo, pero mi papá me contaba esta anécdota de allá de Zacatecas, que decía que ah, en tiempo de la revolución había mucho crimen, y entonces llegó un presidente municipal y mandó a destruir la cárcel y a dar la libertad a todos los presos. Cuando pescaron a uno, dijeron, pues mételo ahí en el cuartito, pero era un cuartito tan pequeño que apenas que había uno de pie y no había espacio para más. Bueno, pues ahí se quedó en la cárcel. Sí, lo alimentaban, lo trataban bien y todo, pero estaba muy limitada su celda. Y cuando llegó otro que arrestaron, ¿y qué hacemos? Porque no hay dónde meterlo. Saquen al que esté en la cárcel, lo fusilan y meten a este otro. Ah, pues asunto arreglado, ya no hubo más crímenes. Así que se trataría de, yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero aquí es defensa propia, porque tantos asesinatos en ese sexenio, en lo que va del sexenio, ha habido más crímenes, asesinatos, muertes violentas que en los sexenios pasados. Así que yo creo que es necesario el defender a la nación con mano dura. Es decir, pero son intereses gubernamentales, son intereses muy particulares. Así que habría que tener una campaña. Mira, en mis tiempos hubo una campaña hubo varias campañas que quedaron en la gente desde tiempos de Echeverría, de ponga la basura en su lugar, y la gente se concientizó y veía una basura y lo tiraba en el basurero, pero ahora ni siquiera botes de basura hay en la ciudad. Entonces, por ejemplo, Amanda, ciérrale, que era una campaña para no desperdiciar el agua. Ahorre un poco, aflojando un foco. Era una campaña y realmente la gente tenía conciencia de no desperdiciar. Yo creo que hace falta campañas de moralidad, campañas de educación, pero
Por ejemplo, el sexenio pasado se hizo una campaña del plan magisterial de evaluar a los maestros si estaban capacitados para enseñar a los alumnos. Ahora este régimen lo ha quitado. Entonces, cualquiera puede ser maestro y la calidad de educación es pésima. Así que entre más se relaja, las consecuencias son esas. Yo creo que aquí, en California, cuando yo estaba en San Francisco, hubo era un grupo que iba a hablar con las personas adecuadas para arreglar una situación y se les ofrecía, se les pedía que fueran a visitar el lugar, pero al mismo tiempo en ese lugar iban a estar de otras iglesias, iban a estar todos los grupos de la iglesia y se les obligaba a que se comprometieran. Así trajimos al alcalde, al actual Nixon, al actual gobernador de California, que una excelente persona y sinceramente ojalá que llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Él llegó a esa comunidad, a San Pedro, donde estaba, y una mujer, se le presentaron datos de violencia y todo, y cómo en un parque se distribuían drogas y demás. Entonces una mujer llegó, le presentó una bala. Esta bala mató a mi hijo. Y mi hijo había dejado las pandillas, estaba llamando por teléfono, en teléfono público, para invitar a los otros pandilleros a participar en un grupo de la iglesia, cuando pasó un carro y le dispararon a mi hijo. Esta bala mató a mi hijo. Pero quiero decirle que la mejor forma para detener una bala es una buena educación y un trabajo. Así que lo que le pedimos, detenga las balas, dándoles oportunidad de estudiar y dándoles trabajo, sean indocumentados o no. Y hizo realmente un plan de trabajo y de estudios para fueras indocumentado o no. Incluso Lucasfilms todavía estaba vigente y consiguió unas becas para ir a estudiar a Lucasfilms y para trabajar en Lucasfilms. Así que es un excelente gobernador ahora, pero es la forma de hacer lo mejor para detener una bala y la educación. Entonces, si eso empieza por la educación de los papás, si ustedes, papás que nos están escuchando, no dejen que sus hijos hagan lo que les dé su gana. No se trata de castigarlos con mano dura, pero se trata de hablar con ellos, de tener tiempo para ellos, de no dejar que pasen así. Ah, pues no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo de que no? Ahora vas. Mientras seas mi hijo, vas a la iglesia. ¿No quieres ir a la iglesia? Entonces tampoco comes, tampoco se te lava la ropa, tampoco tienes derecho a la regadera, no tienes derecho a la televisión, no tienes derecho a nada. Si no sabes reconocer lo que es nuestros valores familiares, olvídate. Entonces yo creo que esto es algo muy importante, la educación que se da a los hijos. Y acuérdense que hay que ser auténticos en los valores y luchar por los valores. Hay que ser ciudadanos del reino de Dios, pero empezando por ser excelentes ciudadanos de este país que nos da albergue o de este país donde nacimos. Así que hay que echarle ganas y no se me rajen. Voten por mí para presidente. Mi querido Pedro, espero haber respondido tu pregunta, pero somos lo que consumimos. Ojalá y que sepamos ver películas buenas. Y acuérdense de una cosa, he llegado a casas donde los niños están muy pegados a la televisión y están viendo escenas de violencia, de discusiones, de sexo y demás, y los papás tranquilamente dejando que los niños lo vean. Acuérdense que no hay que quitarles a los niños su infancia. Eso se queda grabado en los niños y los niños juegan a ser adultos. Ayer vi un video musical que realmente me causó lástima. Unos niños de 8, 10, 12 años actuando como los machines así de pandillas y demás y tomando actitudes y todo. Por favor, estaban actuando quizá, pero es lo que se transmite a través de esos tipos de videos musicales. Entonces, por favor, hay que cuidar a los niños.
Así es, pues muchas gracias, Padre. Ya aquí pues nomás saludos y pues nomás saludos ya aquí. Hay una otra pregunta, pero la voy a escribir para que se la hagan mañana, porque pues ya rápido, te la contesto rápido. nomás dice, ya nomás dice que si Pedro y Toña dice que si algunas religiones cristianas lo siguen practicando, pues la circuncisión. Hay una religión que es judeocristiana, que se llama Cristo por el judaísmo, y que sí siguen practicando el judaísmo, pero ya con una visión cristiana. ¿Ok? Ok. Dentro de ellos hay esos. Muy bien. Pues muchas gracias, mi querida María. Mi querido Alfredo, que ahora no nos platicaste muchos chistes, creo que acaparé la conversación, pero gracias a todos ustedes, que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista. Gracias. Hasta la vista, Padre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día y pues lo esperamos mañana, primeramente Dios. Dios mediante. Gracias. Sí, hasta luego. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.